Vamos a la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 6 en adelante. Es una historia muy conocida por cada uno de nosotros, los cristianos. ¿Quién no ha escuchado de Lázaro? ¿Quién no ha escuchado de esa resurrección? Juan capítulo 11, versículo del 6 en adelante. Nunca es demasiado tarde para Jesús, es el tema del mensaje. Nunca es demasiado tarde. Quizás usted o yo perdemos la esperanza en cualquier momento. Creemos que es imposible que esa persona cambie, que esa persona sane, que ese matrimonio se restaure, que esa situación que está sobre nuestra vida o lo que estamos enfrentando, muchas veces lo vemos imposible. Pero déjeme decirle que aunque las posibilidades del mundo digan todo lo contrario, en Jesús se puede soñar. Como hijos de Dios podemos ver las cosas que no son como que son. Y dice el versículo 6 del Evangelio de Juan, capítulo 11, nunca es demasiado tarde para Jesús. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias hoy en esta noche porque siempre nos das palabra fresca, palabra oportuna. Gracias porque esta palabra es como, mi Dios, una luz en el camino. Lámpara es a sus pies tu palabra, decía el salmista, y lumbrera nuestro camino. Háblanos al corazón hoy en esta noche, confronta con tu palabra, mi Dios, edifícanos, pero también consuélanos. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, nunca es tarde para Jesús. Usted conoce esta historia, no voy a entrar más en detalle, pero recordemos que después de esos 2 días más que Jesús se quedó allá al otro lado de Jordán, específicamente en el área de Perea, de Transjordania, cuando le llegaron el aviso que Lázaro estaba gravemente enfermo, en vez de salir corriendo, ¿verdad? Porque era su amigo, y en vez de hacer lo que su familia, sus seres queridos querían, que llegara pronto a sanarlo, a estar ahí con ellos, Jesús dice en la Biblia que se quedó 2 días más. Hizo más larga la espera de esta familia, específicamente de Marta y María, las hermanas de Jesús. Y mire qué tremendo, hermanos, porque en esa espera Lázaro falleció. Y cuando Jesús llegó a Betania, que era el lugar donde vivía Lázaro, ya tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días. En pocas palabras le dijeron a Jesús, ya está muerto, ya yede. Usted conoce la historia. Pero cuando Jesús llega a Betania, que estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, en que encontró a María y Marta totalmente desconsoladas, totalmente quebrantadas en su corazón. ¿Por qué no, hermanos? ¿Cuándo derrama lágrimas usted? Cuando hay algo que le pesa en su corazón, cuando hay algo que le atribula, cuando está enfrentando una situación que no la puede cambiar nadie, ni nada, hermanos. Entonces, es ahí, estas mujeres estaban en esa misma situación. Y para agregarle algo más a la situación, Jesús llega 4 días después, hermanos. Ellas esperaban que Jesús llegara pronto, ¿verdad? Y que iba a contestar su petición. Por eso quizás estaban confundidas, estaban frustradas, así como muchas veces se encuentran cuando les prometieron algo, cuando confiaron en alguien y les pagó mal,
y no se cumplió lo que le prometieron o lo que le dijeron, y eso muchas veces golpea el corazón, marca el corazón. Estas mujeres pensaron que Jesús, como era amigo de ellos, porque cuando Jesús iba a este lugar, a esta zona a predicar, se hospedaba siempre en la casa de ellos, hermano, pero todo quedó claro cuando Jesús hizo lo inesperado ante la tumba de Lázaro, y usted conoce la historia, que lo resucitó de los muertos. Lázaro volvió a la vida. Pero miren cuál fue el milagro, que muchos judíos y muchos religiosos que estaban acompañando ahí a María y a Marta se quedaron impresionados. Hermano, dice que creyeron en él. Mire qué tremendo. Y así va a pasar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos que no dan un 5 por 1, ¿verdad? Que no creen en nuestro cristianismo, que no creen en nuestro testimonio. Se van a dar cuenta del Dios en el cual usted ha creído, un Dios que nunca lo deja, un Dios que lo saca adelante, un Dios que en el momento que usted se está ahogando, levanta su cabeza. Él es nuestro Redentor. ¿Cuántos lo creen? Amén. No nos va a dejar morir, no nos va a dejar perecer, nos va a sacar adelante. Mire, ¿cuál era el propósito? Dar testimonio de que él era el Mesías, de que él era Jesús. Dice que muchos religiosos que estaban ahí, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él. O sea, cuando él llamó a Lázaro de la tumba, cuando él salió, no era un zombie, no era un medio muerto, no era un cadáver, sino que había completamente resucitado, estaba vivo y sano, hermanos, por el poder de Dios. Hermano, las escrituras, si usted lee esta historia, no registran lo que Lázaro pasó en esos 4 días en el sepulcro. Pero por fuera, ¿qué dijeron las hermanas? Ya está descompuesto. Hermano, ¿por qué? Porque tenía ya 4 días. Entonces, hay preguntas, hermano, o que muchas veces nosotros nos hacemos en momentos difíciles, en momentos en los cuales no vemos la respuesta de Dios. Preguntas que quisiera usted y yo que se contestaran en ese momento. Señor, ¿por qué alargaste esta situación? Sobre todo en situaciones legales, judiciales, hermano, en situaciones médicas, por ejemplo, en situaciones familiares. Cuando un esposo se va, cuando alguien se va de la casa, hermanos, nos hacemos tantas preguntas, y me imagino que Marta y María se hacían las mismas preguntas, hermano, cuando vieron a su hermano en esa situación y ven que Jesús va llegando después. Hermano, mire qué tremendo. Pero ¿cuál es el tema del mensaje? El tema del mensaje de esta noche es: nunca es demasiado tarde para el Señor. Por favor, no pierda esa esperanza, no pierda esa confianza. Ya esa persona va a cambiar, hombre. Dele un poco más de tiempo. Espere en el Señor, pida un poco más de paciencia. Ya esa respuesta ya va a venir, hermano. Le digo porque lo hemos visto. Creo que nosotros podemos dar testimonio de cuántos milagros Dios ha hecho en nuestra vida, y hemos visto que en el momento oportuno Él ha llegado y ha hecho pues ese milagro que usted y yo necesitamos. Pero no sé cómo se ven las circunstancias a su alrededor en este momento, hermano. Se ven difíciles, quizás no hay esperanza, no hay alguna esperanza, pero espera en Dios, vea con los ojos de la fe, hermanos. Hay algo muy precioso, muy valioso que usted y yo tenemos, y esa es la fe. Con la fe se vale soñar. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie le puede quitar eso tan valioso a su vida, a su cristianismo, y es confiar en Dios, confiar en Jesús. Y tarde o temprano vamos a ver la obra hecha en nuestras vidas. Así que
Hermano, no deje de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Quizás alguien dirá, pastor, ya intenté de todo, ya oré, ya le prometí a Dios y Dios no me contesta la oración, me puse a servir, pasé consejería, fui a la iglesia y no veo que las cosas cambien. Hermano y hermana que está aquí en esta noche, de acuerdo a esta historia, déjeme decirle que Dios nunca llega tarde. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Para usted es tarde, pero como lo estuvimos viendo el día miércoles, Dios no vive en el tiempo. Dios vive en una eternidad absoluta donde no hay tiempo y su tiempo no es el tiempo de Dios. Dice la Biblia que Dios es sempiterno. Mire lo que dice el Salmo 92. No lo busque por cuestiones de tiempo. Dice, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios no ha cambiado. No hay variación de sombra en él, hermanos. Él es el mismo. En Apocalipsis le hemos visto que él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, él ve todo, como decía nuestro pastor fundador, antes de que usted, pues, presente su petición en el problema que está, Dios ya tiene la respuesta, hermano. Ya tiene la respuesta para nuestra vida. Solo espera el tiempo de Dios. Como dice Eclesiastés 3:11, Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo. Acuérdese de eso. Eclesiastés 3:11. ¿Y por qué me hace esperar el Señor? Porque no es el tiempo, hermano. Espere el tiempo de Dios. No se case antes del tiempo. No se rejunte antes del tiempo. No tome esa decisión antes del tiempo. No dé ese paso antes del tiempo. La persona le puede fallar. La persona puede ser infiel, le puede ser desleal, pero Dios sigue siendo fiel. Dice la Escritura que aunque usted sea infiel, Dios se mantiene fiel, mi amado hermano. Entonces, de eso le quiero hablar hoy en esta noche. ¿Qué hacer, hermanos, cuando estamos esperando? Número uno, no se ajolote, como dicen por ahí, ¿verdad? Sino que, en primer lugar, considere las cosas. Piense, analice, ¿verdad? No se vaya a la primera reacción o no se vaya de acuerdo a las circunstancias. Posiblemente en este momento esté en un caos, pero tranquilícese, piense con cabeza ¿qué? Fría, hermanos. Y eso dicen los psiquiatras y los psicólogos, no tome decisiones en crisis. Sobre todo cuando se dé el problema, espere un momento, cálmese. Mire lo que le pasó a María, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Vaya a Juan 11:32. Se postró a sus pies diciéndole, imagínese el reclamo que le hace, Señor, si hubieses estado aquí, y es posible que usted esas mismas palabras le diga, si hubieras intervenido, Señor, no hubiera pasado esto. ¿Qué le dice María? Si hubieras estado aquí, o sea, si hubieras venido a tiempo, mi hermano no habría muerto. Versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, estamos viendo que Jesús también sintió lo que usted siente, porque era Dios hecho hombre, vivió también lo que usted vivió. Por eso ese versículo más corto del Nuevo Testamento, no de toda la Biblia, dice Jesús lloró, hermano, porque se conmovió en espíritu, era su amigo el que había muerto, y dijo, ¿dónde le pusiste? Mire la respuesta. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, como siempre, no podría este que abrió los ojos al ciego a ver también.
que Lázaro no muriera. O sea, estaban incrédulos, hermano. No sabían lo que Jesús iba a hacer. Por eso, mire, si está en una dificultad, en un problema, tranquilo. Tranquilo, analice las cosas, analice la situación, no tome decisiones antes del tiempo. Véalo con los ojos de la fe, vea qué paso es el que tiene que dar. No termine, no se apresure, ¿verdad?, a terminar las cosas, sino que analícelo primero, evalúe la situación. María se fue con todo y le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No le preguntó, Señor, ¿qué vas a hacer? Tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Qué vas a hacer? Entonces, hermano, Jesús, vemos acá que ve a su alrededor y cuando ve cómo lloraban, porque habían perdido ya la esperanza, se habían resignado a la situación que estaban pasando. No se resigne, hermano. No, hombre, Dios puede cambiar el lamento en baile. ¿Cuántos lo creen? Dice que, bueno, yo siempre me recuerdo ese versículo en los Salmos donde dice que por la noche viene el lloro y el llanto, pero a la mañana vendrá ¿qué? La alegría, hermano. Solo son momentos, solo son tiempos, solo son temporadas. Ya va a cambiar la situación. O remanga ese que le está haciendo la vida imposible, o cambia, pero Dios tiene la salida, hermanos. Por eso no se vaya con todo de primas a primeras. Entonces Jesús veía como los que estaban a su alrededor, hermano, estaban llorando porque habían perdido ya la esperanza, no sabían quién era el que estaba ahí, hermano, y muchos comentaristas dicen que cuando Jesús llora es porque él veía la incredulidad de los que estaban ahí, ¿verdad? Sabiendo que él era el dador de vida, sabiendo que era el Dios todopoderoso, hermano, y al ver que habían perdido las esperanzas, y también dicen comentaristas que lloraba al ver lo que hace el pecado, la enfermedad, la muerte, el dolor, todo lo que pasamos acá en la tierra es producto del pecado, hermanos. ¿Verdad? Porque en este mundo que reina el pecado, más nosotros, usted y yo tenemos la salida, que es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, no es tarde todavía hay tiempo para recapacitar, para cambiar. Todavía no es tarde, hermanos, reevalúe su vida. Todavía no es muy tarde, levántese, no se dé por vencido. Todavía no es muy tarde. Rehaga su vida, mi amado hermano, enfóquela en lo que usted tanto desea, tanto necesita. Alcance sus objetivos, aproveche las oportunidades que Dios todavía tiene para su vida. No hay nada perdido todavía. Considere esas verdades eternas de la palabra de Dios. Considere todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo se pone a creer que lo va a dejar a estas alturas, mi amado hermano? Considere todo el amor que Dios le ha dado. Considere, hermano, todo lo que Dios le ha puesto a su disposición, su palabra, sus promesas. Hermano, podemos decir que Dios ha sido bueno en nuestra vida. Si lo que estamos atravesando es producto de nuestras malas decisiones o producto del pecado de este mundo, pues porque muchas veces usted y yo no buscamos la enfermedad. Usted y yo no buscamos que nos traicionen. Usted y yo no buscamos que nos paguen mal, pero es producto del pecado de aquel que no tiene a Cristo en su corazón o vive un cristianismo que no es de acorde a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, podemos ver que Dios es bueno porque a pesar de lo que somos, no nos ha dado lo que usted y yo verdaderamente merecemos, hermano. Entonces, número uno, no pierda la fe, no pierda la confianza, no pierda la esperanza, reevalúe su situación, considere, vea los pros, los contras, ve las oportunidades que Dios le va a poner para que usted salga de esa situación, pero no se dé por vencido. Dicen allá afuera, mientras hay vida hay ¿qué?
esperanza, hermano, es lo último que se pierde. Entonces, considere sus acciones. Puede ser que esté tomando malas decisiones. Vuelva, ¿verdad? Nunca es tarde para Dios. Vuelva a su primer amor. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, tratar de estar a cuentas con Dios. Le digo porque la gente allá afuera esto lo ve como religiosidad. Esto lo ve, ay, estar en la iglesia, hay que ser cristiano. Y muchas veces nos tienen de menos, pero más no saben lo que somos. Hermano, un hijo de Dios tiene un poder sobre él. Es templo y morada del Espíritu Santo, que dejamos mucho que desear delante de otras personas. Puede ser, ¿verdad? Pero delante de Dios, cuando usted viene delante de Él con un corazón contrito y humillado, ¿cómo se pone a creer que Dios no lo va a escuchar o Dios no lo va a ver? Veamos algunos ejemplos de la palabra del Señor, de algunos que se fueron con todo, pensaron lo peor, pero Dios tenía otra salida. Ejemplo, ¿se recuerdan cuando Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto de 430, 50 años de esclavitud? Y iban, ¿verdad?, saliendo de Egipto y de repente se toparon que estaba el mar rojo, ¿verdad? Y Moisés estaba parado en una piedra y el faraón venía con todo su ejército. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué fue lo que le dijeron los israelitas a Moisés? Para eso nos trajiste acá, para matarnos, para que el faraón nos mate, nos hubiéramos quedado allá. O sea, se dejaron ir sin antes pensar que si Dios los había sacado, imagínense 10 plagas, ¿verdad? ¿Cuántos milagros había hecho? La muerte de los primogénitos fue la última de los egipcios, y Dios guardando a todo el pueblo de Israel, y empezaron a decir el montón de cosas. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, ¿verdad? Estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó la vara. ¿Y qué hizo el mar? Mire qué increíble, hermano. En el último momento, Dios lo va a sacar adelante. ¿Cuánto lo cree? Amén. Entonces, antes de hablar, revalúe la situación, considere la situación, hermano. Hay cosas que quizás no entendemos. Otro ejemplo, Sansón. Dios le dio una fuerza sobrenatural, poderosa. Fue un juez de Israel, que Dios lo trajo al mundo para poder liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero cometió errores como nosotros cometemos, ¿verdad? A él le gustaban las mujeres. Cuando Dios le había dicho que se guardara, ¿verdad? Habiendo tanta mujer de su pueblo, había decidido por una impía, por una filistea. Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿qué pasó? Debido a sus pecados, fracasó y Dios le quitó el respaldo y lo capturaron los filisteos. Usted conoce la historia a través de Dalila, que le cortó el cabello. Ese era un símbolo de su consagración, ¿verdad? Dios. ¿Y qué pasó? Le sacaron los ojos, hermano. Y Sansón, me imagino que en un momento que pensó que todo estaba perdido. Pero ¿qué pasó cuando los filisteos, él lo tenían como un juguete, dice la Biblia, ¿verdad? Dándole vuelta en el mismo lugar a un molino. Y de repente se dio cuenta que estaban reunidos todos los filisteos y llegó un niño. ¿Y qué le dijo al niño? Llévame a las columnas del templo donde están reunidos todos. Y el niño lo llevó, lo puso por la columna. ¿Y qué le dijo al Señor? Solo te pido una oportunidad más, Señor. Dice la Biblia que la fuerza le volvió, o sea que Dios le dio una nueva oportunidad cuando pensó que todo estaba ya terminado. David, por ejemplo, nadie daba nada por él. Llegó el profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel, como posiblemente no den nada por alguno de ustedes, ¿verdad? Que creen que es lo peor, que creen que no puede cambiar, que creen que no puede salir adelante. Y lo marginaron, ¿verdad? Lo dejaron allá. Y cuando pasaron los 7 hijos, le preguntó, Dios le dijo, no es ninguno de ellos.
el próximo rey de Israel. ¿Y qué le dijo Samuel a Isaí? ¿No tienes algún otro hijo más? Y le digo, ¿cómo no? Solo el menor que está allá cuidando las ovejas. Llámalo. Y cuando llegó, ¿qué le dijo el Señor? Ese es, porque yo no miro lo de afuera, yo miro lo de adentro. O sea, en pocas palabras, hermano, Dios le va a sacar adelante, Dios le va a levantar su cabeza, hermano. Entonces, pero tome el tiempo para considerar la situación. Juan 11:34, mire lo que dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Y me imagino que quizás pensaron que Jesús iba a llorar o a orar. Y le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 32 dice, cuando María llegó, bueno, en primer lugar en el 32 le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano hubiera muerto. Pero hermanos sabían que Jesús llegaba ¿a qué? A resucitarlo. Entonces, número 1, le dije, evalúe la situación. Número 2, hermano, trate de estar en paz con Dios. Quite todo obstáculo que le pueda quitar su comunión con Dios, que le pueda hacer más largo el desierto en el que está. O quite todo obstáculo que pueda evitar, pues, que usted pueda lograr ese milagro que usted anda buscando. Le digo esto porque muchas veces nosotros estamos en una situación difícil y tratamos la manera de arreglar la situación a nuestra manera. Primero arréglelo con Dios. Primero, ¿verdad? Esté a cuentas con Dios. Mire, eso le va a dar paz. Eso le va a dar paz. Eso le va a dar tranquilidad. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 39. Quitad, ¿qué? La piedra. Vaya a Juan 11:39. La piedra era un obstáculo, ¿para qué? Para que saliera, ¿quién? Lázaro. Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, ¿cómo le dijo? Otro obstáculo, la incredulidad. Señor, ya lleve ya. Porque ¿es de qué? Vaya, mire, ya quizás al segundo o tercer día comienza la descomposición. Le voy a dar un ejemplo. En mi caso, como odontólogo, cuando llega un paciente que no ha dormido toda la noche, ¿verdad? De un dolor de muelas, entonces uno ya sabe que hay una muerte pulpar adentro del diente. Viene, abre el diente. Hermano, cuando ya tiene días esa muela, tira un tufo, hermano, que no se aguanta. Pero cuando tiene poco tiempo de vida, tira sangre. Entonces sabemos que está reciente, está agudo el caso. Pero cuando ya está necrótico, hermano, ¿y qué comió anoche? Le pregunto yo al paciente. Imagínense Lázaro, 4 días ya de muerto. Pero vemos a María poniendo tanto obstáculo para el milagro. Jesús dijo, lo primero, quitar los obstáculos, quiten la piedra. ¿Y qué le dijo Jesús a María? Bueno, usted sabe, ¿verdad? Le dijo que si crees, verás que la gloria de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer hoy en esta noche, creer. ¿Cuántos creen que Dios le puede hacer un milagro? Amén. Bueno, vamos a orar entonces. Regálenle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias.